Continuamos en esta tertulia de viernes 14 de marzo de 2025. Estamos con Juan Grompone, Víctor Ganón, Marcia Collazo y Alejandro Aval. Estamos viviendo un presente cargado de incertidumbre entre bandazos geopolíticos, un avance tecnológico muy acelerado y la amenaza de crisis climática, entre otros factores. Lo que sí sabemos casi a ciencia cierta es que el trabajo del futuro será distinto de lo que conocemos hoy. ¿Cómo será el trabajo en un país como el nuestro, Uruguay, donde el sector de los servicios es donde se desempeña más gente? A ver, Víctor, tú proponías que discutiéramos este tema, así que te escuchamos. Muy bien. Bueno, yo quiero poner, antes de entrar a hablar del tema específico de Uruguay, poner en perspectiva este tema, ¿verdad? Y eso se hace con un gráfico que si quiere la producción lo puede estar poniendo. Ahí lo estamos viendo para los que siguen la transmisión en la web. Que hace referencia a lo que Schumpeter y Kondayev, para hacerle honor a Juan, han hablado acerca de las olas de innovación que hemos tenido en los últimos 200 y pico de años, ¿verdad? Y entonces ahí se ve claramente dos cosas. Se ve. Primero, que cada ola está caracterizada por ciertos, fuentes de energía que van variando, por ciertas industrias que son las protagonistas, y que eso es un ciclo de ascenso y de caída, ¿verdad? Uh-huh. Y eso va acompañado en consecuencia por un ascenso de determinados empleos y caída de otros empleos. Es lo que Schumpeter llamaba los vendavales de la destrucción creativa. O sea, claro, ¿qué sucede? Pongamos por caso, no sé, tomemos cualquier caso, ¿verdad? Ahí en el yo que sé, a principios del siglo XX aparece la electricidad, los químicos y los motores de combustión interna. Entonces aparece una nueva industria, hay que hacer autos, ¿verdad? Entonces la industria automotriz aparece allí y mucha gente que antes trabajaba en el campo ahora pasa a trabajar en las industrias. Pero hoy la industria automotriz está de capa caída, vamos a ser sinceros, ¿verdad? Por más que surjan los autos eléctricos, como también está por ahí, no sé, puesto, pero no es una industria importante, digamos, de este siglo, y no lo va a ser, cada vez menos. Entonces, siguiendo con el tema de los autos, ¿verdad? El transporte se modificó notoriamente. El transporte que en el siglo XIX era por ferrocarril pasó a ser de camiones, y el transporte de personas pasó a ser de autos y de taxis y demás. Y entonces hoy tenemos una realidad que es diferente de la que tuvimos antes. Para empezar, hay una compañía que es la compañía mayor de taxis que no tiene un solo taxi propiedad, que es Uber. Entonces hay disrupciones que hay en el mercado. Y ahora, dentro de poco, va a haber taxis autónomos y va a haber camiones autónomos. Entonces toda esa gente que hoy maneja va a dejar de tener ese empleo. El que maneja como trabajo. Como trabajo, claro. Entonces lo que quiero decir es, primero, cada ola de innovación genera y destruye y genera nuevos empleos. Lo segundo que es interesante es ver cómo esas olas se van acortando en el tiempo. Uh-huh. La primera duró 60 años, la otra 55, 50. O sea, cada vez se acelera más este proceso. Eso es lo otro interesante. Entonces, si uno piensa que a principios, digamos, del siglo XIX, la mayoría de la gente trabajaba en el campo. Hoy, ¿cuál es la realidad en Estados Unidos? En la realidad de Estados Unidos es que menos del 1% trabaja en el campo, o sea, en el sector primario. Hay un 17% que trabaja en la industria y el 76 o 77% restante trabaja en los servicios. Entonces eso también nos está diciendo algo respecto a dónde van a estar los empleos del futuro, ¿tá? Y bueno, ¿quedas por ahí, dejas para una siguiente intervención después? No, digo, simplemente para cerrar, o sea, por ejemplo, el sector manufacturero se ha acostumbrado a que
hay un reemplazo de los trabajos manuales, que son de habilidades medias y bajas, por automatización. Eso ya ocurrió y va a seguir ocurriendo. Y en consecuencia hay un aumento de productividad, pero ¿a costa de qué? A costa de que el trabajo disminuya. Juan. Bueno, estoy alegre de que alguien más traiga los ciclos de Kondratiev al ruedo, que yo los menciono personalmente periódicamente, y realmente me dice, ¿qué? ¿Loco? Pero ahí Víctor le puso gráfica, ¿viste? Y ahí nos permitió visualizarlo a todos. Ahí bien. está. La recomiendo ahí para que lo vean los... Tengo algunas discrepancias con eso, ¿no? Dale. Es decir, bueno, yo le llamaba de Schumpeter porque realmente Schumpeter fue quien divulgó los ciclos de Kondratiev, ¿no? Pero le llamaban ciclos largos, no más que ciclos de Kondratiev. Pero el autor fue un joven economista ruso que no fue ideólogo de las planes quinquenales y terminó en un gulag, fusilado con la purga del año 29, ¿no? Por sus ideas económicas. Bueno, yo estoy de acuerdo con eso, con los ciclos, ¿no? Es decir, que creo que sobre el futuro del trabajo, lo único que podemos hacer son conjeturas. Tal vez la única base sólida que tenemos es que es cíclica, ¿no? Es decir, que es cíclica. Ahora, sí tengo la discrepancia de que los ciclos se acortan, ¿no? Es decir, yo he medido bastante ciclos, he buscado bastante con datos reales de las economías, y los ciclos no parecen acortarse. Es decir, cuando uno los mide sobre el ciclo en Francia, el ciclo en Inglaterra, el ciclo en Estados Unidos, el ciclo en China no, porque no hay mayores informaciones. Es decir, no parecen acortarse. De modo que yo pienso que el ciclo de 50 años sigue siendo válido, ¿no? Bueno, mi conjetura entonces es que la actividad económica de los próximos 30 años se centrará en la biotecnología. Es decir, creo que el ciclo que viene es un ciclo de biotecnología, ¿no? Y va a durar por lo menos por los 30 años. Y la inteligencia artificial, que está tan de moda, sí, es el último suspiro de la informática, ¿no? Es decir, es casi lo último que puede hacer, porque ya no le queda más cosas para hacer, no es más revolucionario. Es el último suspiro del ciclo de la informática. ¿Y ya está? Y sí, el ciclo de la informática. Llegó a lo máximo que podía dar, a eso. Pero fíjate que el ciclo de la computadora, las primeras computadoras funcionales son de los años 50. Es decir, ya tiene 70 años, 80 años, este ciclo se está pasando, ¿no? Es decir, ya está en la decadencia. Entonces yo creo que el nuevo ciclo es el ciclo de biotecnología, que eso lo muestra, por ejemplo, la estructura del genoma y todo lo que se hace sobre ese tema. Y los premios Nobel últimos han sido sobre eso. La otra cosa que quiero decir es que esa idea del fin del trabajo es francamente una estupidez, ¿no? Es decir, la estupidez. El trabajo humano la economía es el estudio del trabajo humano. Es decir, y eso no puede desaparecer. Es decir, se automatizará todo lo que quieran, los trabajos cambiarán Vamos a tener moda, que seguir trabajando los humanos. Sí, hay que no seguir llega trabajando. el momento del ocio. No hay caso. Sí, hay que trabajar. Sí. No es una cosa aceptable. Y entonces lo único que lamento de todo esto es que no voy a ver estas conjeturas. A ver, Alejandro Marcia, dale, Alejandro. A mí me parece que bueno, primero con lo que decía Víctor, el otro día vi una película que creo que era real, de una fábrica de automóviles eléctricos, toda manejada por robots y operada por robots. Todo, no solo operaban haciendo cosas que les ordenaban unos señores robots, sino que además los que lo hacían, los que ordenaban, también eran robots. No había a esa altura, por más que en el diseño sí lo haya habido, intervención de seres humanos. Ahora, por otro lado, digo, es una de las cosas que me impresiona. Otra cosa que me impresiona es pensar, en mis nietos, los de todos, ¿no? Pero por lo menos uno lo piensa en los propios, los nietos más chicos, y uno dice, tienen
1 año, 6 meses, 2 años, 3 años, seguramente sus vidas van a ser muy distintas de las nuestras, ¿no? Pero absolutamente distintas. Acá en Uruguay, no estoy hablando de Estados Unidos o Rusia o la Comunidad Europea o cualquier otro lado. Acá en Uruguay, la verdad, uno ya ve que hay cosas enormemente transformadas en el trabajo, no de los nietos, de los hijos. Yo veo que una cosa increíble, mis hijos se pasan viajando, pero no para hacer viajes de vacaciones, se pasan viajando para trabajar, ¿no? Yo qué sé, hay un hijo que trabaja con nosotros en el estudio ahora se va por trabajo a Corea. Otro hijo que está por allá, por México, tiene que viajar de acá al mes de junio a 4 lugares distintos. Pero eso no es que viaje a la frontera con Estados Unidos, no, 4 lugares distintos, ¿no? Yo que sé, a Grecia, bueno, tiene que ir a España, tiene que ir a la Argentina, a Brasil y un país de Centroamérica que ahora no me acuerdo. Y tengo una hija que viajó el año pasado, creo que 5 veces a Chile, pero como quien va de acá a Positos, ¿no? Dan un ómnibus, o sea, ¿dónde está? No, estoy en Chile en este momento, y 2 días, 3 días, 4 días. Ya el de nuestros hijos hay algo distinto a lo nuestro, ¿no? ¿Verdad? Uno dice, caramba, ya están trabajando distinto. Los nietos van a ser totalmente distintos, pero no solo porque van a viajar y todo eso, van a ser distintos porque lo que van a aprender y están aprendiendo va a ser muy distinto a lo nuestro. En el colegio, los que están en primaria ya están trabajando con sus maestros de una manera diferente, muy diferente a la nuestra, que no lo voy a explicar ahora, pero es notoriamente diferente. Una cosa que, bueno, tus hijos seguramente le pasa lo mismo, Romina, porque tienen, bueno, quizás un poquito más, no, más o menos la misma edad algunos, y casi en el mismo centro educativo. Pero uno ve que las cosas van a ser muy distintas, pero sin dejar de trabajar. Es decir, va a ser un trabajo diferente, pero sin dejar de trabajar. Por ahí dicen que lo que va a persistir como ahora es el trabajo manual más simple. No estoy seguro de que sea así. Yo no estoy seguro que sea así. El trabajo manual más simple sería lo que se barrer una calle. El trabajo manual más simple sería... Para eso tendremos robots. Claro, entonces uno dice que, pero caramba, eso probablemente sea sustituido por robots, ¿no? Bueno. Los trabajos en el medio agrario... Y bueno, es muy probable que también los trabajos más manuales sean sustituidos. Ya en alguna manera lo están siendo sustituidos. Basta ver un tambo hoy día y compararlo con lo que fue un tambo hace 50 años y es muy distinto. Sí. Es algo que requiere mucho trabajo manual. Y entonces, ¿en qué van a trabajar? Y van a trabajar en cuestiones que tengan que ver con desarrollos tecnológicos y creativos y más horas o menos horas, eso no lo sé. Probablemente sea trabajos más libres, es decir, menos regimentados que los que uno tiene ahora, es decir, tengo que ir a la oficina de 8 a 4 de la tarde. Eso va a significar un desafío para las organizaciones y cómo ¿para dónde lo van a hacer? Se comunican Exactamente, sí, que ya se ve, porque los coworkers son lugares donde se trabaja de una manera muy distinta al trabajo de oficina que teníamos en la época, o que seguimos teniendo todavía en la época nuestra. Mirá, antes de darle la palabra a Marcia, leo algunos mensajes de los oyentes. Juan dice, ¿se pierden empleos y se crean otros? Puede ser, pero no puedo afirmarlo con certeza. Lo que en realidad me preocupa es que se pierdan destrezas humanas y no se recuperen en otras. Bueno, no sé si está cambiando tanto en el sentido que dice Alejandro de viajar y viajar y viajar la gente, ¿no? Creo que más bien son situaciones muy puntuales, pero lo que sí está claro es que, no sé, pienso en los docentes, ¿no? Pero no solo en los docentes. Que no dejan de estar vinculados los docentes a los servicios, a los famosos servicios, solo que de una manera muy visceral, ¿no? Muy profunda, muy vinculada justamente a la formación de los seres humanos. Y bueno, y obviamente, y el docente en ese sentido está bastante anclado territorialmente, digamos, ¿no? Porque tiene que acompañar un proceso de formación. Sería divino que los docentes pudieran viajar 4 veces al año con todos sus alumnos a diferentes lugares del mundo, ¿no? Yo lo he planteado jocosamente más de una vez con mis alumnos. Cuando les hablaba de Grecia, les decía, bueno, vamos a tener que ir a Grecia, muchachos. Bueno, qué lindo, ¿no? Menos guerras, más viajes con los alumnos. Lo dejo picando ahí. Pero el trabajo del futuro será más tecnológico, sí, obvio. Flexible,
Y dicen algunos que colaborativo, y yo no lo sé. Pero lo que sí sé es que se va a basar mucho en la innovación y en la creatividad. Porque se dice que lo que las empresas van a querer hacer va a ser, a ver la palabra exacta, adquirir talento. Bueno, adquirir talento es medio rebaloso, ¿no? Es como querer adquirir la libertad de alguien. Pero bueno, muchos lo llaman la cuarta revolución industrial. Yo me quedo con otra reflexión, yo me voy para otro lado, porque además tenemos acá, ¿no?, a dos ingenieros que yo sabía que nos iban a ilustrar de una manera, como ellos suelen hacer, ¿no?, tan exacta. Tan ingenieril. Y yo a mi manera más humanística, irreverente, pero jurídica. Mira, Alejandro, esto te va a gustar a vos. Yo creo que acá el problema no es la tecnología. Acá el problema son las malas políticas laborales de los gobiernos y de las empresas. ¿Ah? Todo sigue siendo humano, en el fondo. La preocupación por cómo será el futuro incluye que no hay, y en eso estoy un poco de acuerdo con Juan, para mí no hay una evolución tecnológica vertiginosa, sino gradual. ¿Qué quiere decir con esto? Que al ser gradual, y no sé cuán gradual podrá ser, pero es bastante en el sentido de que se puede conocer, se puede acometer, se puede organizar y se puede prever. Sí. No es que nos pasó el jet de la tecnología por acá, por el medio del estudio. Creo que los gobiernos y en general el mundo de la empresa puede sintonizarse, puede crear lo que yo llamaría una sinergia entre la tecnología y el trabajo, porque estamos hablando de eso, de trabajadores, de seres humanos que por supuesto van a cambiar sus ecuaciones. De repente, bueno, te va a pasar que va a dejar de existir lo que sería la manualidad más barata. Puede ser, pero pregunto, ¿y van a pasar todos los trabajadores a redistribuirse en puestos donde ganen más? No, porque la realidad está demostrando que no es así. Entonces, yo lo que veo es que hay una gran incertidumbre de fondo humana que no se está resolviendo. Todo el mundo se queda deslumbrado con todo este asunto de las tecnologías, de los ciclos, de todo lo demás. Y no piensan en el factor humano que hay detrás. Hay una película, ¿no? El factor humano, creo. Marcia, sin embargo, uno de los énfasis que más se está poniendo, incluso acá en Uruguay, es el de la capacitación de la gente que desarrolla en este momento trabajos, llamémosles, para simplificar, rutinarios. Capacitación para cambiar, para prepararse a un mundo en el cual van a tener que trabajar de una manera muy diferente. Sí. Pese a capacitación no para niños de 5 años ni para jóvenes de 20, sino para cualquiera. Es decir, incluso para personas de 40 años y de 50 años, y a esta altura del partido hasta de 60 años. Capacitación para cambiar. Y se insiste en eso porque está cambiando. Porque el tipo de trabajo va a cambiar. Yo te cambio el eje, y no quiero monopolizar. Simplemente yo te cambio el eje. Yo creo que hay que formar no solo a los trabajadores individuales y concretos, hay que formar a todo el mundo empresarial, ponele, a todo el mundo institucional, a todos los que dirigen todo lo que tenga que ver con organizaciones que pretenden mover el mundo. A esos hay que formar para que sepan recibir todo esto que tecnológicamente se está transformando y redistribuirlo de acuerdo a las leyes. ¿A vos te preocupa eso? ¿Cómo se ve esa distribución? A la dimensión jurídica del asunto, porque si no es una carnicería al final. Víctor. Sí, yo quiero volver un poquito al tema de los servicios, porque digamos es el sector más importante del trabajo. Pero retomando ahí simplemente para unir, para vos la gradualidad, vos hablabas de que se da cada vez más acelerado, pero o menos, cada ciclo de mora es más breve, ¿verdad? Pero se va a dar, ¿vamos a llegar a tiempo para readaptarnos? El tema es, o se readaptan o se mueren. O sea, la primera revolución industrial demostró que los telares automáticos llegaron para quedarse. Cualquiera que tuviera un telar manual, por más que vinieran los luditas y rompieran las máquinas y demás,
No, digamos, eso es inexorable. O sea, la innovación, digamos, que supone estas nuevas tecnologías, es una ley como histórica y está validada por eso que recién mostraba de las olas de innovación de Schumpeter. No, yo quería decir... Los servicios, entonces. Claro, el tema de los servicios. En los servicios hay como mínimo 10 subcategorías, ¿no? Una son los servicios profesionales y de negocios, otra es el sector inmobiliario, los servicios de educación, salud y asistencia social, las finanzas y los seguros. Y estos 4 son más del 40% del trabajo, o sea, digamos, están dando más del 40% del trabajo global de toda una economía. Después están el comercio mayorista, el minorista, la información, las artes, el entretenimiento, los servicios de hotelería y comida, el transporte y las utilities, ¿no? El agua, la luz, la telefonía. Ahora bien, en la última ola tecnológica de las tecnologías de la información y demás, hubo aumentos de productividad y eso se tradujo en que las sociedades están mejor y los obreros y los empleados y todo el mundo que trabaja tiene mejores salarios y puede acceder a mejores cosas. Pero curiosamente ese aumento no se dio porque se hubieran cambiado los procesos de los servicios, sino se dio porque aumentó el volumen, o sea, aumentó la cantidad de gente que trabajó en esas industrias y servicios, y entonces así aumentó el PIB, digamos. Pero lo que se está viendo es que estas nuevas tecnologías, llámese biotecnología, llámese inteligencia artificial, etcétera, van a cambiar los procesos de trabajo. Y eso, ahí ya hay que hacer un esfuerzo mayor para ver dónde se producen los aumentos de trabajo y de empleo. Eso es un poco lo que yo traigo. Y después va a haber una gran diferencia entre el sector público y el sector privado. Porque vamos en este país y en muchos países, los empleados del sector público en general tienen mejores condiciones de trabajo, tienen mejores salarios, tienen más seguridad social, o sea, una serie de cosas que hace que estén mejor. Entonces, la gente que no tiene todo eso, ¿qué va a empezar a reclamar? Que ellos también quieren tenerlo. Y entonces va a haber que demandarle al sector público que sea cada vez más eficiente y que tenga mayor productividad. Y por ese lado creo que va a haber también un cambio muy importante. Digo, basta ver lo que está pasando ahora en Estados Unidos con Trump y con Elon Musk. O sea, están quizás en una forma salvaje reduciendo el sector público a troche y moche. ¿Pero por qué? Porque es un reclamo de la gente que votó a Trump. Mucha gente que votó a Trump está cansado del establishment político y administrativo. O sea, o de gente que, digamos, tiene su empleo asegurado de por vida y que entonces no le importa si trabaja más o menos. Entonces, eso también va a ser algo que va a influir y que va a cambiar las relaciones entre los dos sectores, ¿no? Y, perdón, pero se le fue tanto la mano a Musk que creo que despidió unos 350 empleados así, de un saque, y tuvo que restituir a las corridas a varios porque había dejado totalmente desguarnecidos sectores considerados cruciales, ¿no? Obvio, pero yo voy con algunos mensajes de la audiencia. Alberto dice, no sé lo que vendrá, pero espero que sea dialéctica y que venga de retroalimentación negativa. Que eso esté siempre presente para lograr así estabilidad. Después... Eso necesitaría explicaciones, pero no lo vamos a dar. Son complejas. Ojalá la revolución tecnológica sea para beneficio del humano, para que la humanidad viva mejor y no sea para beneficio de unos pocos. Es evidente que muchísimos trabajos van a ser sustituidos por máquinas. En muy poco tiempo ya se viene la computación cuántica. La revolución tecnológica, en todos estos ciclos, ¿no fueron revoluciones tecnológicas, claro, Víctor? Claro, no es ahora. Cada vez que hubo... Lo que pasa es que cada vez se ve con esa adrenalina o esa incertidumbre y miedo porque se vive. Es la sexta ola la que está pero comenzando. fueron de revoluciones tecnológicas, básicamente. Claro.
Juan. Yo creo que la palabra primera revolución tecnológica, primera revolución industrial, tercera revolución industrial, esos son los nombres de los ciclos, ¿no? En realidad son los nombres de los ciclos. Es decir, que lo ponen como revolución y con un adjetivo, con un apellido, ¿no? Pero en realidad es de los ciclos que Kondratiev y Schumpeter hablaban. Sí, de la época moderna, porque también hubieron revoluciones tecnológicas. No, eso empezó con la primera revolución y con el vapor, ¿no? A partir de ahí. La primera fue la rueda y por eso. Pero eso no se aplica porque no era una sociedad capitalista. No, bueno, esto es una propiedad de la sociedad capitalista. Bueno. Pero quiero decir otra cosa más. Quiero decir sobre el sector servicios. Yo estoy de acuerdo que el sector servicios es lo más importante. Y en el Uruguay es más del 60% del PBI. Y en Estados Unidos creo que pasa más del 80%, ¿no? Sí, está en el 76%. Está por ahí. Casi el 80% del PIB. Pues sí. Entonces, el sector servicios es el sector dominante, ¿no? Es decir, claro. Y es decir, que el Uruguay, que siempre se dice, somos un país agropecuario. Somos un país agropecuario en el 6%. Todo lo demás no, es otra cosa. Lo que pasa es que si tú miras las exportaciones del Uruguay, son exportaciones básicamente del sector primario. Porque no cuentan el sector servicios. Primero la madera. No cuentan el sector servicios. Sí, lo cuentan también. Primero la madera, después la carne, y con eso se lleva casi todo, ¿eh? Y bueno, lo demás es residual. Los servicios recién se están empezando a contar. Pero vos pensás que hace 20 años la lana y los cueros eran el segundo y tercer producto de exportación y hoy desaparecieron. Y desapareció la industria textil, y desapareció la industria de los cueros. Sí. O sea que eso es un cambio que nosotros ya lo hemos absorbido, pero se produjo. O sea, que cada vez el sector primario va a tener menos importancia, cada vez se va a automatizar más. Vos fíjate la industria de papelera, de celulosa, los montes, ¿cómo se cortan? Se cortan con máquinas, con unas máquinas brutales que agarran el árbol, lo trozan, hacen todo. No, incluso se plantan todo el por eso. Y en Estados Unidos el sector primario creo que es del orden del 1%. En definitiva, yo creo que sabés qué habría que hacer, y se lo digo a todos, porque, bueno, ustedes en esto están muy, muy cualificados para opinar, por supuesto. Yo creo que hay que redirigir, esa es la palabra, redirigir con la voluntad humana la tecnología. No ver a la tecnología como una especie de aliens que llegó para dominarnos sin que podamos hacer nada, sin que que nos quedemos paralizados frente a ese fenómeno. No es así. Entonces, redirigirla significa también tomar al toro por las guampas. Nuestro trabajo siempre va a ser nuestro trabajo. Y tiene que estar en nuestras manos, no en manos de entelequias. Lo otro para cerrar esto es que pasaditos. El tema del trabajo además pasa ahora por ecosistemas. O sea, no es como antes que yo producía la vid y entonces yo tenía todo para hacer el vino, o yo tenía las vacas o las cabras y hacía el queso y era autosuficiente. No, hoy para hacer un iPhone o para hacer un auto, para lo que sea, intervienen miles de personas y cientos de empresas y incluso a distancia. O sea, las redes de suministro de cosas físicas y demás, son ecosistemas que además atraviesan fronteras. Y eso es algo que me parece Trump todavía no entendió, cuando lo que quiere es cerrar todas las fronteras y ser autosuficiente en todo. Que ya la presidenta de México se lo advirtió. Y así le va a ir. Por eso. ¿Hay algo positivo, decías? ¿Nos queda para la otra? No, ¿Para otra instancia? sugería que ya que lo mencionamos cada 5 minutos o menos, bueno, dediquemos a hablarnos de Trump un día, de lo que está haciendo, pero como tema central de una tertulia. Bien, bueno. Y veamos qué hay de bueno y qué hay de malo. Es el omnipresente, está... Claro, pero centrémonos, no lo mencionemos lateralmente, que dijo, no dijo, me gusta, no me gusta, sino vayamos al tema concreto de lo que él está haciendo y tratemos cada uno de emitir un juicio al respecto. Alejandro Aval, Marcia Collazo y Juan Grompone se quedan por acá, no los despedimos en este caso porque se viene ya la premiación de el concurso de cuentos del año pasado y
A quien sí despedimos hasta el próximo viernes es a Víctor Ganon. Víctor, gracias. Nos Muy reencontramos bien. Hasta la semana próxima. que viene.